vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por cada una de las bendiciones que recibimos cada día, Señor, de ti. Padre, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Te rogamos que perdones nuestros pecados y quites todo estorbo, Señor, que pudiera interferir con la recepción de tu mensaje. Pidiéndote, por favor, que dispongas los oídos y los corazones, Señor, a recibir de los que escuchan esta palabra. Te rogamos que tú nos guíes en este tiempo, que nos permitas tener entendimiento de tu palabra, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Señor, que sea tu voz la que sea escuchada, sean tus propósitos cumplidos al quedar sembrada tu palabra en nuestros corazones. Este mensaje lo ponemos en tus manos preciosas, Señor, honrándote, dándote la gloria. Te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy se trata de un tema controversial porque hay diversas posturas al respecto. Hay temas en la Biblia cuya enseñanza está claramente definida en las doctrinas que se predican. En las enseñanzas que comparto, procuro enseñar lo que está asentado en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué sucede con los pequeñitos que mueren? ¿Se van a la presencia de Dios o qué es lo que pasa con sus almas? En Hebreos 9:27 podemos ver que la palabra de Dios dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si nosotros observamos aquí en Apocalipsis 20, a partir del versículo 11, la palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Esa es la parte B del versículo. Vamos al versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Se menciona aquí en el versículo 12 lo que está describiendo el apóstol Juan en la revelación que Jesucristo le hace de los eventos que van a acontecer. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Las palabras en griego que hacen referencia a grandes y pequeños nos dan dos probables acepciones. Y una de ellas es generalmente interpretada como que gente tanto importante como gente que no lo es, y por eso se refiere a grandes y pequeños. Esa es una acepción. Otra acepción de estas palabras es que se refiere a personas cuyas edades hacen referencia a personas adultas y a personas menores de edad. Entonces, hay esas dos probables interpretaciones. Muchos comentaristas bíblicos no hacen ninguna aclaración por esta situación de esas dos acepciones en las palabras. Entonces, una de las interpretaciones que hacen algunos estudiosos de las Escrituras es que tanto personas adultas como niños van a estar delante de Dios en ese juicio. Y otra interpretación es que tanto personas importantes o de influencia en el mundo, tanto como personas que no lo son, van a estar en ese juicio delante de Dios. Pero vamos a ver algunos pasajes para poder entender a qué pudiera estarse refiriendo a grandes y pequeños en ese juicio. Si observamos en el Salmo 51, dice a partir del versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí no se refiere a que el hecho de que haya participado en una relación íntima la mamá del salmista signifique que eso es pecado. Lo que está diciendo aquí es que desde el momento en que el salmista que está escribiendo este salmo está reconociendo que a partir del momento en que es concebido, él ya traía esa condición o esa naturaleza pecaminosa. El Salmo también 139 dice
a partir del versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh tú, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, si regresamos al versículo 3 de ese Salmo 139, dice la Escritura, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿A qué se refiere esto? Que Dios sabe y nos conoce exactamente en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos y en todas nuestras palabras, todos nuestros dichos. Y dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, por más en oculto o supuestamente en secreto que pueda tratar de ocultarse una persona, sus hechos, sus actos, sus pensamientos, sus palabras son conocidas por Dios. Entonces, toda la vida de pecado que hemos tenido durante el transcurso de nuestras vidas, para Dios no le es oculto. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y en base a esos hechos, las personas que no son salvas van a ser juzgadas en ese juicio final, en ese juicio del gran trono blanco. Entonces aquí tenemos, primero, todas las personas que hemos nacido en este mundo, ya venimos con la naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza que nos orilla a pecar. Y dos, que Dios conoce todos nuestros hechos, todos nuestros actos, todas nuestras omisiones y todas nuestras palabras. Y todo lo que cae dentro de actos pecaminosos son quebrantamientos a la ley de Dios y por lo tanto los pecados son en contra de Él. Entonces, por esos hechos, las personas somos juzgadas. Y sobre todo las personas que no son salvas van a ser juzgadas en ese juicio final, en ese juicio del gran trono blanco que describe Apocalipsis en el capítulo 20. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y esto nos vuelve a confirmar que ninguna persona en el mundo ha estado exenta de cometer pecado. Dice el libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, el primer principio que tenemos es que toda la humanidad ha nacido con una naturaleza pecaminosa que le mueve a cometer pecado en contra de Dios. Y esa naturaleza pecaminosa le trae como consecuencia al hombre lo que dice el versículo 12 del capítulo 5 del mismo libro de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, tenemos otro principio. Primero, todo hombre nace con la naturaleza pecaminosa. Por esa naturaleza pecaminosa, todos hemos cometido pecados. Y para Dios no es oculto todos nuestros hechos, todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos y todas nuestras palabras. Entonces,
Todos nuestros pecados están delante de Dios y no tenemos ningún argumento para desmentirlo o para justificarnos delante de Él. Y como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿qué podemos encontrar en el Antiguo Testamento? En el segundo libro de Samuel encontramos la historia de dos hijos del rey David. El primero de ellos se refiere al hijo que tuvo con Betsabé, mujer de un súbdito de él. Entonces, al haber cometido adulterio y asesinato, el rey David es juzgado por Dios y como consecuencia de su pecado, en el capítulo 12, versículo 15 del mismo segundo libro de Samuel, dice la palabra: y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David a hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Dice el versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Pero lo que está aquí diciendo el versículo 23 es que David reconoce que en esta vida él no iba a volver a ver a su hijo, pero reconoce que él va a ir a su presencia, porque termina diciendo el versículo: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él tiene la certeza de que en la eternidad, en la presencia de Dios, él lo va a volver a ver. Ahora, la historia del otro hijo de David se encuentra en varios capítulos de este mismo segundo libro de Samuel. Pero en este caso, su hijo ya es una persona adulta. Pero en el capítulo 16, versículo 11, dice la escritura: y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Es decir, su hijo Absalón lo quería matar. Y
Vemos que suceden varias cosas en los pasajes que siguen, pero resulta que su hijo Absalón muere, y en el capítulo 18, en el versículo 33, dice la escritura: entonces el rey se turbó cuando se enteró que había muerto su hijo Absalón, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y claramente vemos un lamento que describe una tristeza por una pérdida que le causa mucho dolor. Y a diferencia del pasaje anterior que leímos, no dice David que lo va a volver a ver, que va a ir a su presencia. ¿Qué queremos distinguir entre estos dos pasajes? Ambos hijos de David murieron. En el primer caso se trataba de un recién nacido, cuya muerte se debió a una consecuencia de pecado que cometió David. En el segundo caso, este hijo de David murió a causa de su propio pecado, porque él quería quitarle la vida a su papá, a David. Y aquí vemos que entonces David está entendiendo que hay un destino diferente al de su hijo recién nacido, al contrario del destino que tiene este hijo. Y por eso esa lamentación que hace David por esa pérdida. Entonces, para David era claro que el destino de las personas que mueren es en la presencia de Dios o en otro lado, lejos de la presencia de Dios. Para David era claro entonces que el destino final de estos dos hijos que habían muerto era muy distinto el uno del otro. En el primer caso, David reconoce que se va a encontrar con él, con el recién nacido muerto, pero no con su hijo adulto. Podemos ver otro pasaje que está descrito en el libro de Números, en el capítulo 13, dice el primer versículo: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dice el versículo 23: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Dice el versículo 26: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice el versículo 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. En el capítulo 14 dice el versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En el versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder.
Dice el versículo 15, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Dice el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Versículo 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, dice el versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dice el versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y si vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, a partir del versículo 34, la palabra dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, esto le está diciendo Moisés, tampoco tú entrarás allí. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará ahí, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y dice el versículo 39, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Entonces, aquí este versículo 39 está reconociendo Dios que los pequeños no tienen conocimiento de lo bueno ni lo malo. Entonces hay un estado de inocencia en ellos y ese juicio que traía sobre el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida no alcanzó a estos pequeños, sino que Dios hizo la distinción y ejecutó ese juicio sobre los adultos de 20 años hacia arriba que lo habían tentado ya 10 veces, dice la palabra. Ahora vamos a ver otro pasaje y este se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, a donde dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero lo que sucede a partir del versículo 3 y en el capítulo 2 es que Jonás pretende huir de la presencia de Dios y se dirige a un lugar muy distinto a la ubicación de Nínive, y entonces Dios lo obliga a través de una tormenta y de un pez que se lo traga para hacer que Jonás haga lo que Dios le está mandando hacer. Entonces dice el capítulo 3 a partir del versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un juicio en el cual Dios les está diciendo, no les está advirtiendo, les está diciendo que Nínive va a ser destruida. Y los hombres de Nínive, dice el versículo 5, creyeron a Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, aquí este versículo no está diciendo que le creyeron a Jonás, sino está diciendo que reconocieron que la advertencia no la estaba dando Jonás, sino que Jonás era un portavoz de Dios y que la sentencia era de parte de Dios. Y entonces ellos, al creerle a Dios, proclaman ayuno y se visten de cilicio, todos, desde el mayor hasta el menor. Y dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Dice el versículo 9. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, en ese momento, Dios está deteniendo el juicio que iba a traer sobre Nínive. Pero vemos en el capítulo 4 lo que dice a partir del versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien tú en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y dice el versículo 11: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Y qué es lo que vemos aquí en este versículo 11? Que le está haciendo ver Dios a Jonás que en ese lugar había 120,000 personas que no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí algunos interpretan que se pudiera estar refiriendo a los niños, y otros interpretan que pudiera estarse refiriendo a personas discapacitadas mentalmente. Pero sea uno u otro el caso, Dios está observando que no tienen ese discernimiento. Y es obvio que no se trata de personas adultas, porque en todo caso no se hubieran arrepentido. Cuando el rey de ese lugar, vemos
que dice el versículo 8 en el capítulo 3, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y en el versículo 9, quién sabe si se volverá y se arrepentirá y Dios se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Quiere decir que esas personas sí sabían que estaban haciendo maldad. Y entonces al decirles el rey que se arrepientan y se conviertan de su mal camino, quiere decir que esas personas podían discernir entre lo bueno y lo malo. Pero aquí este versículo 11 se refiere a esas 120,000 personas que pudieran ser menores de edad o pudieran ser personas discapacitadas mentalmente que no tenían ese discernimiento. Entonces, Dios reconoce una cierta inocencia o una cierta incapacidad de poder tener ese discernimiento. Podemos concluir parcialmente que hemos visto 3 pasajes a donde se manifiesta que hay una cierta consideración de parte de Dios para detener su castigo o para evitar un juicio a aquellos que no tienen la capacidad de discernir, ni de decidir, ni de poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y en este caso, aplicado a los pequeños. ¿Y por qué digo esto? Si vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice el versículo 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No está incluyendo aquí a los menores de edad, sino dice de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando aquí está hablando acerca de sus razonamientos y su necio corazón, nos pudiéramos preguntar si un bebé o un menor pudiera tener ese tipo de razonamientos o de un discapacitado mental, porque dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Ahora, dice el versículo 5 del capítulo 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, este versículo 5 está hablando de arrepentimiento. Podríamos preguntarnos si un bebé pudiera tener la capacidad de tener razonamiento que lo lleve a arrepentirse de sus actos. Y si observamos el versículo 17 del capítulo 1, la palabra dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pudiéramos preguntarnos también si un bebé o un discapacitado mental pudiera tener o manifestar fe a la manera en que los creyentes la entendemos. Y esto es obvio que no.
Ahora, si observamos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y pudiéramos volver a preguntarnos si un bebé o un discapacitado mental pudiera gloriarse por sus obras. ¿Por qué mencioné desde un principio que este tema es controversial? Porque no encontramos una doctrina específica acerca de la salvación de los bebés o de los pequeños. No hay textos que se refieran en específico a que cuando un bebé, al momento de morir, en ese instante es llevado a la presencia de Dios. No lo hay. Algunos predicadores toman el pasaje que se encuentra en Mateo y en Marcos. En Mateo, en el capítulo 19, versículos 13 al 15, donde dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dice el capítulo 10 del libro de Marcos, a partir del versículo 13 al 16, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pero sucede que en los demás libros del Nuevo Testamento, ninguno de los escritores hace mención en ninguno de sus pasajes acerca de la salvación de los niños. Entonces, la única mención que tiene el Señor Jesucristo es este pasaje: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, si bien no hay un pasaje en específico que se refiera a la salvación de los niños, como hemos visto, hay pasajes que sí se refieren a que Dios considera la inocencia de las personas que no pueden tener un discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y como bien dice la Escritura, Dios no cambia en su carácter. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, en base a esos pasajes, podemos considerar que Dios tiene misericordia de los pequeños y que no los va a hacer responsables por algo que ellos en su momento no podían discernir. Si nosotros somos estrictos acerca de la manera en que una persona puede ser salva, diríamos que todas las personas que obtienen la salvación tienen que obedecer el Evangelio, tienen que haber escuchado el Evangelio. Porque si observamos en el Evangelio de Juan,
Dice el versículo 18 del capítulo 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí volvemos a ver dos aspectos. El versículo 18 está hablando de creer en el Señor Jesucristo para no tener esa condenación. Y el versículo 19 está hablando de hombres, no está incluyendo ahí a los pequeños. Entonces, esto nos vuelve a confirmar que aquí, para que una persona pueda ser salva, tiene que creer. Ahora, ¿un bebé puede creer? A esa edad, a la edad en que no tiene un entendimiento de muchas cosas, ¿puede creer en la obra redentora de Cristo sin tener ese discernimiento, sin tener ese conocimiento, sin poder tener esa decisión? Porque dice el versículo 36 del mismo capítulo 3 de Juan, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Pudiera tener ese discernimiento? Es obvio que no. Ahora, volvemos a leer el capítulo 20 en el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, decíamos al principio que las palabras grandes y pequeños tienen dos acepciones, una que se refiere a la posible edad y la otra acepción que hace referencia a su influencia o poder, de personas de gran poder o de gran influencia y personas con ningún poder y con ninguna influencia. En el caso de que aplicáramos la influencia o la importancia de las personas que van a estar delante de Dios en ese juicio, es aceptable. Pero si consideramos la edad en cuanto a grandes y pequeños, alguien pudiera decir, oye, entonces aquí entramos en contradicción, ¿por qué los pequeños? Pero recordando algunas noticias, observamos que hay niños que cometen maldades tan grandes como asesinar a sus padres o quitarles la vida a otras personas. Y hemos oído de niños de 10 años que han cometido estos actos. No tiene muchos meses en las noticias acerca de un niño sicario. ¿Ustedes creen que ese niño no sabía que estaba causando un daño al quitarle la vida a alguien, al tener esa actividad? Es obvio que sí. Y ese niño, al tener ese discernimiento, entonces se vuelve sujeto de una consecuencia por sus actos, porque ese niño ya podía discernir acerca de sus actos en cuanto a hacer lo bueno o hacer lo malo. En una noticia posterior se habló de que a ese niño ya le habían quitado la vida. Entonces, ese niño, si se murió sin conocer el Evangelio, si se murió sin reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, ese niño va a estar delante de Dios en este juicio. Y él encaja en esa descripción que hace este versículo acerca de los pequeños. Ahora, ¿qué es lo que debemos de considerar como padres? Nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Tenemos que llevarles en el conocimiento de lo que dice Dios acerca de la salvación, para que en el momento en que ellos puedan tener ese discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, ellos también puedan reconocer que tienen que arrepentirse de su maldad y que tienen que pedir perdón
a quien han ofendido. Tienen que ser obedientes a sus padres, tienen que saber pedir perdón cuando ofenden y tienen que arrepentirse de los actos o de sus hechos, que no es algo bueno en lo que hayan hecho. Los padres somos responsables de guiar a nuestros hijos en el camino y en la palabra de Dios. Los pequeños, pudiera alguien preguntar, ¿y a qué edad? Normalmente en las congregaciones cristianas se les empieza a hablar inclusive desde bebés. Se les ponen cantos a donde se estén haciendo alabanzas a Dios y se les empiezan a enseñar versículos para que empiecen a aprender y a memorizar la palabra de Dios. Entonces, de esa manera se van guiando a los pequeños a buscar de Dios. Se les enseña a orar, se les enseña a buscar a Dios. Entonces, ¿un niño puede recibir la palabra de Dios? Sí, así como hay cosas que los padres les explican a sus hijos de manera que ellos puedan entender, así también a través de lo que nos enseña la Biblia, de guiarlos a Dios y de guiarlos a que ellos puedan hacer una decisión para reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para guiar a nuestros hijos en ese camino y en esa enseñanza, y pedirle a Dios que le permita a nuestros bebés, a nuestros hijos, ir adquiriendo ese conocimiento, ese entendimiento de Dios y de su palabra. Y ustedes van a ver maravillas. ¿Y por qué es importante guiarlos en la palabra y en el camino de lo que Dios dice? Es importante porque la palabra de Dios dice que Dios adopta o nos adopta como hijos. No habla de nietos, habla de hijos. Entonces, una persona o un matrimonio, por ser creyentes, no en automático al tener hijos, ellos adquieren la salvación porque sus padres son creyentes, sino que Dios permite que ellos tengan la oportunidad de guiar a esos pequeños a los pies de Cristo. Pero en el caso de que esos pequeños llegasen a morir sin haber tenido la oportunidad de ser guiados a los pies de Cristo, tengan la plena seguridad, conforme a los pasajes que hemos visto, yo me inclino a creer en base a esos textos y en base a que Dios es piadoso y es misericordioso. Si Él nos dio la oportunidad a nosotros de poder tener la salvación por gracia solamente por haber creído, ¿cómo no va a tener misericordia de esos pequeños que no tienen esa preciosa oportunidad de conocer y de entender el Evangelio al ser llamados a su presencia en una edad en que ellos no podían tener un discernimiento y no podían decidir entre un camino y otro? Dios tiene misericordia de los pequeños y Dios les permite de que ellos estén en su reino. Si tú tienes niños pequeños, yo te aconsejo a que los guíes en ese conocimiento de la palabra de Dios. Empieza a guiar a tus pequeños. No los dejes porque pueden perder esa preciosa oportunidad de ser salvos. Y si tú los dejas que crezcan sin tener esa guía y ellos empiezan a tener ese discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, entonces delante de Dios empiezan a ser responsables de sus actos. Y Dios te va a pedir cuentas a ti por no tener ese cuidado de esos pequeños. Entonces, hazlo. No pierdas la oportunidad ni le hagas perder la oportunidad a esos pequeños. Hazlo. Si hoy Dios ha hablado a tu vida, yo te invito a que le digas esto a Dios si es que no tienes la certeza de tener la salvación. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, he pecado en mi vida y reconozco que mis pecados me condenan a un castigo eterno. Sé que tu palabra dice que estamos destinados a morir y después de esto el juicio. Y yo no quiero estar en ese juicio. Sé que tengo la oportunidad ahora en vida de poder decidir mi destino por la eternidad
Me arrepiento de mis pecados, reconozco que el Señor Jesucristo hace casi 2000 años vino a este mundo a padecer y a morir en esa cruz del Calvario, a donde fue derramada su santa sangre. Reconozco que su santa sangre tiene poder para lavar mis pecados y para que pueda yo ser perdonado. Y te pido, Señor, que mis pecados sean lavados. Sé que en esa cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió y que fue sepultado, pero al tercer día resucitó, porque la muerte no lo pudo retener. Y sé que ahora está sentado a tu diestra intercediendo en este momento por mí. Y yo te ruego, Señor, porque me arrepiento de mis pecados, que me perdones, que me limpies de toda maldad, me des un nuevo nacimiento. Y abro mi corazón para que more tu Santo Espíritu en mí y transforme mi vida y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te agradezco, Señor, porque lo creo, que has perdonado mis pecados y que me adoptas como hijo tuyo. Yo lo creo y reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco, Señor, por esto que hoy has hecho por mí. Gracias, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has sido sincero en tus palabras y lo has creído de corazón y Dios lo ha mirado así, Dios te ha perdonado. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Como hemos visto a través de los pasajes que hoy estudiamos, Dios nos da la oportunidad de guiar a nuestros hijos en el camino que Dios quiere que andemos y para guiarlos a los pies de Cristo para que ellos lo reconozcan como su Señor y Salvador. Vamos a terminar con una oración para agradecerle a Dios, pero también para pedir sabiduría por si no has hecho esto que hemos hablado hoy. Dios, te ruego porque hoy has hablado a mi vida, a que me des sabiduría para guiar a mis hijos, a mi hijo o a mi hija en tu palabra. Dame sabiduría para guiarlos a los pies de Cristo. Te ruego que me des la oportunidad y le des la oportunidad a mis hijos, a mi hijo o a mi hija, de que puedan tener entendimiento de parte de ti, Señor, para que puedan reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Darles esa preciosa oportunidad. No te los lleves sin que tengan esa oportunidad. Y tengo la plena certeza de que estarán en tu presencia y yo los veré cuando tú me llames también a tu presencia. Señor, dame sabiduría para guiarlo en tu palabra durante el tiempo que estemos juntos, que podamos estudiar tu palabra y te agradecemos por ello. Señor, también te ruego tu bendición, te ruego por aquellos hermanos, hermanas, Señor, que para que tú permitas, Señor, en tu voluntad, darles el gozo de poder recuperar su salud. Señor, a aquellos que han perdido familiares, te ruego por favor que tú traigas consuelo a sus pensamientos, a sus corazones y les des la fortaleza para seguir adelante. Sé tú con sus necesidades, te ruego, Señor, no les falte tu provisión en sus mesas, en sus despensas, Señor, en sus compromisos. Provéeles tú, Señor, para seguir adelante, para caminar, Señor, en tu voluntad, sin tener afanes, Señor, porque sabemos que tú conoces las necesidades de todos. Sé tú con ellos en sus necesidades. Te rogamos tu bendición y protección para nuestros hermanos que van llevando tu palabra a donde hay persecución, Señor. Por favor, bendíceles y guárdales en todo momento, Señor. Provéeles en toda y cada una de sus necesidades. Guíalos siempre con tu consejo, con tu buena voluntad, Señor, con tu sabiduría. Protégelos en todo momento y guárdales de todo mal, Señor. Padre, danos sabiduría para seguir compartiendo tu palabra y, Señor, que tu palabra llegue a más personas para que te conozcan también. Te rogamos por la paz para tu pueblo Israel y también, Señor, levanta hombres
de fe en tu palabra, que sean creyentes de Cristo, para que también compartan de ti a ellos, Señor. Te agradecemos, Padre, danos sabiduría, guíanos en estos días hasta que volvamos a vernos. Y, Señor, bendice a mis hermanos y a todo oyente que ha visto esta enseñanza. Te agradecemos, Padre eterno, reconociéndote a ti y dándote la gloria, Señor, en todo momento, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.